Sí, perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar conjunto que vamos a hacer ILBRUC con ASEFAVE para tratar el tema de la física de la ventana. Antes de empezar, una breve introducción, una breve presentación. Nosotros, como ILBRUC, somos parte ahora de un grupo de empresas, es CPG Constructions Products Group Europe, que abarca las firmas ILBRUC, que es la que vamos a tratar hoy en el webinar, y firmas como son Flowcrete, Nullifier, Tremco, Bandex y Driveit. Esta unión se ha realizado en las diferentes marcas que fabricamos nosotros mismos para poder dar solución múltiple a cualquier requisito de la construcción, desde pavimentación, impermeabilización, fachadas, fachadas SATE, cubiertas, acristalamiento, etc. Obras de referencia que tenemos aquí en España, por ejemplo, Torre Puig en Barcelona, el DOM en París, el aeropuerto Heathrow, el Centro Comercial Escandinavia, la Filarmónica de Hamburgo, el Museo de la Segunda Guerra Mundial, en Lausanne, en Rotterdam, o incluso en Madrid también el Complejo Canaletas en Madrid. Gracias a todos por asistir y a este webinar, y a continuación voy a presentaros a los ponentes. Por parte de ASEFAVE tenemos el placer de contar con Inés Gómez y por parte de ILBRUC contamos con Enric Gres. El tema, los contenidos de ASEFAVE nos sería una pequeña introducción y trataré básicamente el tema de la prescripción del hueco, la documentación obligatoria para el mercado de ventanas y documentación voluntaria para tal efecto. Y por parte de ILBRUC, que es el principio básico de la física de la edificación, transporte del calor frío y permeabilidad del vapor y transporte de la humedad con la expansión lineal de nuestros productos. Informaros que muchos de vosotros veréis esta barra de controles básicos. Si os molesta, si hacéis un simple clic sobre la pantalla y no movéis el ratón, desaparece. Los controles básicos es el micrófono, que inicialmente está apagado para todo el mundo, para evitar interferencias. Disponemos de un chat para realizar preguntas, sugerencias, etc. Y la cámara inicialmente está desactivada porque así también se os facilita la navegación y no tenemos problemas de conexión. Sin más, vamos a iniciar el webinar. Doy paso a Inés para que inicie su presentación. Luego daremos paso a Enric y al final dejaremos un tiempo para ruegos y preguntas y dudas al respecto que puedan surgir. ¿De acuerdo? Muchas gracias y Inés, por favor, cuando quieras, todo tuyo. Fenomenal, pues muchas gracias Ferran y muchas gracias Enric por darnos la posibilidad de participar hoy en este webinario. Bueno, como ya habéis visto en la presentación, esta primera parte vamos a hablar un poquito de ventanas. Tenemos 20 minutos, con lo cual va a ser unas pinceladas generales, ya que luego Enric os va a explicar principios físicos relacionados con el edificio. Pues bueno, yo en esta primera parte voy a centrarme en también algunos conceptos, principios relacionados con ventanas. Dejadme que os comparta la presentación. Y empezamos. Ferran, ¿me puedes confirmar que la veis bien? Sí, veo el PowerPoint. Fenomenal. Pues a ver si me deja ponerlo en pantalla completa. Listo. Fenomenal. Pues... Sí, perfecto, se ve. Genial, gracias. Bueno, habéis visto que el esquema que vamos a seguir es estos 4 puntos que veis aquí que os decía. Bueno, muchos de vosotros ya conocéis a ASEFAVE, pero dejadme en estas 2 primeras slides presentaros un poquito la asociación. Bueno, ASEFAVE es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, se constituyó en el año 77 y, bueno, pues en estos 40 años de historia, pues hemos ido desarrollando, colaborando y
y trabajando en todo el sector del cerramiento. La asociación está formada por fabricantes de ventanas y fachadas ligeras tipo muro cortina, fachada ventilada, etcétera, de diversos materiales, pero y sobre todo también importante, empresas que aportan componentes para cada uno de estos sistemas. Tenemos un grupo específico de fabricantes de vidrio, de fabricantes de sellantes, etcétera. Es decir, al final en el universo ASEFABE, pues bueno, forman parte todas las empresas de cerramientos relacionadas con este sector. Como cualquier asociación sectorial, pues bueno, colaboramos con todas las asociaciones a nivel nacional y europeo que nos pueden ayudar y con las que tenemos sinergias. Destaco, por ejemplo, la parte de normalización, ya que bueno, en su momento fuimos fundadores de AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, que ahora se ha transformado en UNE, Asociación Española de Normalización, y de hecho llevamos la Secretaría Técnica de su comité, con lo cual tenemos una información muy de la mano de todas las novedades normativas relativas a cerramientos. Formamos parte de CEPCO, de la Asociación de la Federación de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, y fuimos impulsores del Foro Iberoamericano del Cerramiento. Y además, desde nuestra constitución, pues hemos sido patrocinadores de BETECO, que como ya sabéis se celebrará ya el año que viene. Se retrasó su celebración y será del 4 al 7 de mayo de 2021. Por no alargarme más, yo sí que os invito a seguirnos y a formar parte de nuestras redes sociales, ya que ahí colgamos toda la información relativa a todas las novedades del sector y sobre todo también de toda la documentación técnica, bibliografía y resto de documentación que os puede ser de interés. De hecho, también en el canal de YouTube que tenemos habilitado, lo que hacemos también es colgar todos los webinarios de temas técnicos que hemos ido celebrando a lo largo de estos años, con lo cual también los tenéis ahí, los podéis visualizar cuando queráis. Bueno, centrándonos en el tema de hoy, siempre que hablamos de la importancia de la ventana, de la importancia de los cerramientos, nos gusta poner esta transparencia, porque muchas veces nos quedamos en esta parte de ser conscientes de que la carpintería, la ventana, es necesario que tenga unas buenas prestaciones, pero muchas veces se nos olvidan estas otras dos patas, de la instalación correcta y sobre todo también el uso adecuado del producto. Y esto es algo que estamos viendo que en los últimos años, y de hecho nosotros también desde la asociación hemos ido cada vez haciendo más esfuerzos en estas otras patas, digamos, de la parte de instalación y uso del producto, para conseguir que ese producto tan eficiente que decimos pues garantice sus prestaciones a lo largo de la vida útil del edificio. También, centrándome un poquito aquí en cuando hablamos de producto eficiente, es verdad que también el concepto de producto eficiente sí que está también cambiando a lo largo de los años. Antes, cuando hablábamos de un producto eficiente, teníamos en la cabeza, durante muchos años hemos tenido en la cabeza la parte térmica, porque es verdad que las directivas de eficiencia energética nos llevaban a focalizarnos en el ahorro energético, en esta parte térmica, pero es verdad que a día de hoy también este concepto está cambiando y cada día más pensamos en otros aspectos. Por supuesto, la ventana tiene que ser eficiente desde el punto de vista térmico, pero también estamos pensando y cada vez pensamos más en aspectos relacionados con la sostenibilidad o en general con el confort que tiene que garantizar la instalación de esta ventana, para garantizar no solo la parte térmica, sino también la parte acústica o la calidad del aire interior, la iluminación natural, aspectos que antes quizás no teníamos tanto en cuenta y que es verdad, y además después de la situación que hemos vivido, que están cada vez más en la cabeza del usuario. Sobre todo también mucho centrado con la parte de sostenibilidad. Las directivas europeas también apuntan a cada vez más esta parte de reciclado, reciclaje, reuso, sostenibilidad, declaraciones ambientales de los productos, que bueno, que iremos viendo a lo largo de los años que se harán cada vez más normales tener esta información de en general todos los productos de construcción. Bueno, lo veremos al final, lo que os decía, en el producto ventana tendremos que garantizar estos requisitos técnicos que vienen marcados en el código técnico. Luego al final de la presentación os comentaré porque ASEFABE tiene una etiqueta de eficiencia energética de ventanas que hemos actualizado hace poquito para precisamente incorporar también una clasificación del aislamiento acústico de las mismas. Y desde el punto de vista de la normativa y regulación, pues bueno, ya sabéis que las ventanas llevan marcado CE obligatorio desde hace ya
10 años, con lo cual, bueno, es algo que sigue estando en vigor y bueno, luego os lo comentaré. Fenomenal. Vamos a ver un poquito lo que os digo, unas pinceladas de los componentes del hueco y sobre todo su influencia desde el punto de vista también de la parte de ahorro de energía. Como veis, la tipología de ventanas, de apertura de ventanas es muy variada. Es verdad que condiciona, al final esta tipología y estas diferentes aperturas condicionan las prestaciones técnicas de la ventana desde el punto de vista de permeabilidad, de estanquidad, etcétera. Y bueno, pues cada vez hay más desarrollos para perfeccionar todos estos sistemas. La evolución de los sistemas de perfilería pues ha sido muy grande en los últimos años. Si empezamos por los perfiles de aluminio, en los perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, pues bueno, las dimensiones y formatos de las pletinas, pues como os digo, han ido evolucionando mucho en los últimos años. Pasábamos de varillas de 14,8 milímetros planas y varillas, por ejemplo, de 24 milímetros con formas de C, con patas interiores, que el objetivo al final era pues, frenar el flujo de calor por conducción. Al final se ha ido tecnificando cada vez más, se ha ido perfeccionando este diseño de las poliámidas pues para precisamente eso, reducir frenar este flujo de calor por conducción. Y veis, por ejemplo, aquí en los ejemplos que tenéis delante, pues bueno, sistemas de varillas de 77 milímetros con espumas interiores que bueno, que al final el objetivo es bajar este valor de transmitancia térmica en línea también con la mejora también que se produce en los acristalamientos, luego lo veremos, para bajar la transmitancia térmica del conjunto. En el caso de los perfiles de madera, pues igual, han ido evolucionando también. Pasábamos de secciones de 45 milímetros en los años 80 a secciones de 57 milímetros en los años 90 y hasta secciones actuales pues de 78, 88, 92 milímetros, acompañadas, como también os digo, con la mejora de los acristalamientos. Incluso a día de hoy en las secciones de madera se utilizan también perfiles mejorados con cámaras de aire en el interior de los mismos o incluso incorporando dentro de los perfiles de madera tiras de corcho en el interior con el objetivo también de mejorar la transmitancia térmica de los mismos. Y en el caso de perfiles de PVC, pues igual, aquí es un perfil básico con 5 cámaras, pero al final también a lo largo de estos años pues se han ido aumentando las cámaras y secciones y también incluso se han ido incorporando nuevas tecnologías, por ejemplo, con refuerzos térmicos y perfiles de fibra de vidrio incorporado que reducen aún más la transmitancia térmica de los perfiles. Y si hablamos de ventanas de tejado, pues lo mismo, también han tenido una gran evolución de los sistemas de madera con apertura giratoria iniciales hasta los sistemas de poliuretano de estructura formada por piezas de madera laminada. Como veis aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la figura, pues vemos los perfiles mixtos de madera-aluminio con el aislamiento térmico en el interior para reforzar este aislamiento. Y lo mismo también en este caso con la parte de instalación. También ha habido una mejora en los sistemas de instalación que al final van a redundar en una mejora del aislamiento. Eso desde el punto de vista de los perfiles, pero muchas veces cuando pensamos en carpinterías nos centramos en prestaciones del perfil, en la transmitancia o prestaciones del acristalamiento y muchas veces se nos olvida la parte del capeazado, que es vital tanto desde el punto de vista térmico como desde el punto de vista acústico, para poder evitar precisamente estas pérdidas a través del capeazado o de las juntas. De hecho, precisamente el código técnico, en la revisión del código técnico que se aprobó en diciembre del año pasado, en diciembre de 2019, bueno, ya sabéis que ha habido una revisión de los valores de transmitancia térmica y de permeabilidad en los que se han hecho más exigentes que respecto a lo que teníamos en 2013. En 2013 ya se tenía la concepción del hueco en su conjunto, pero también la novedad es que en este Código Técnico de 2020 ya se ha incluido explícitamente en el texto de la tabla referente al valor U, que cuando se habla de valor U, se habla de valor U de hueco, incluido el cajón si lo tiene.
Con lo cual, por ejemplo, si estamos hablando de valores de transmitancia térmica máxima, si estamos en una zona climática de Madrid, por ejemplo, zona D, estamos hablando de valor de 1,8 vatios metro cuadrado Kelvin del conjunto, incluido el cajón de persiana. De ahí la importancia de que también no se olvide que es una parte fundamental para conseguir los valores marcados por la normativa. Lo mismo en Barcelona, que se habla de valores de 2,1 por la zona climática C. Y tanto hablando desde el punto de vista de transmitancia como también de permeabilidad. Al final, el valor de permeabilidad también se ha endurecido en esta actualización del código técnico y ha pasado a ser clase 2 en zonas alfa y B y clasificación 3 en zonas C, D y E. Y eso se va a garantizar si al final yo tengo un capiazado, un cajón de persiana con la ventana incluido, que he ensayado, que he clasificado para poder obtener estas clases teniendo en cuenta pues eso, la calidad de los mismos. Si hablamos de una de las partes también fundamentales de la ventana, de los acristalamientos que forman parte de la misma, bueno, se ha incluido aquí un esquema básico de la tipología de acristalamientos. Partimos de los vidrios flotados, lo veis aquí. El término flotado hace referencia a esto, que es un vidrio que en su proceso de fabricación flota sobre un baño de estaño, por eso su denominación. Pero a este vidrio tipo básico flotado, a lo largo de los años, es verdad que se han ido también, igual que hemos visto la evolución en los sistemas de carpintería, pues también aquí ha habido mucha evolución a lo largo de los años. Fundamentalmente, pues bueno, la incorporación de los vidrios de capa, que al final no es más que la deposición de capas metálicas en este vidrio flotado, que lo que hacen es variar las propiedades, tanto desde el punto de vista luminoso como solares o térmicas. Eso desde el punto de vista térmico, pero también desde el punto de vista de seguridad, pues bueno, también se han ido incorporando diferentes mejoras, los vidrios laminares, por ejemplo, y al final de lo que se trata es que entre las dos láminas de vidrio se coloca un butiral que lo que hace es pues evitar que en el caso de que haya una rotura, los pedazos de vidrio caigan, se quedan adheridos y evitan así que no haya daños materiales sobre personas, objetos, etc. Y además también son muy útiles en el caso de las prestaciones acústicas porque mejoran el aislamiento acústico de la ventana. Y lo mismo con los vidrios templados, los tratamientos térmicos que se le dan, que al final lo que hace es conferir una mayor resistencia tanto desde el punto de vista mecánico como térmico y al final desde el punto de vista de la seguridad lo que se consigue con este tratamiento es que si hay una rotura, pues estos trocitos fragmentan, es decir, se rompen en pedazos muy pequeños que también garantizan esta seguridad. Y además esto al final es un requisito que aparece en el código técnico, en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad, para garantizar que según la altura a la que está colocada la ventana, pues no haya peligro para las personas. Luego ya veremos en la presentación de Enric muchos más conceptos relacionados con la física del edificio, pero bueno, si hablamos aquí de la física relacionada con las pérdidas, los medios de transmisión de la energía, en el caso de una unidad de vidrio aislante, bueno, pues para que veáis un poco cómo se reparten, en el caso de las pérdidas energéticas en un doble acristalamiento, pues veis aquí que 2/3 partes se producen por radiación y la tercera parte restante por procesos de conducción y convección. ¿Y cómo vamos a hacer que estas pérdidas se reduzcan? Pues bueno, en el caso de radiación, para poder hacer más pequeñitos estas pérdidas, es posible la interposición de lo que os he dicho, de la colocación de esta capa de baja emisividad para reducir estas pérdidas de calor en este caso. En el caso de las pérdidas por conducción, pues bueno, es posible el llenado con argón, que sí que reduce un poco estas pérdidas de conducción, y en el caso de convección, pues sería, por ejemplo, necesario centrarnos en la optimización de la cámara de separación del doble acristalamiento. Al final, por los estudios nos demuestran que un ancho de cámara de unos 16 milímetros es el ancho óptimo a partir del cual, aunque nosotros luego aumentamos el ancho de la cámara, se producen efectos de convección y no se reduciría tanto el valor final de la transmitancia. Lo que os decía, al final la evolución también en el caso de acristalamientos ha sido mucho, sobre todo a estos vidrios de capa.
En el caso de los vidrios de baja emisividad, pues lo que os decía, al final esta capa metálica que se coloca en el interior de la cámara lo que impide es que se escape la energía que se genera en el interior. Al final el objetivo es minimizar estas pérdidas porque se refleja parte de la energía y la devuelve al interior, con lo cual conseguimos como el efecto termo, que esa energía no se escape, esa energía que nos ha costado generar, pues no se escape del interior. Pero además con la utilización de vidrios bajo emisivos vamos a conseguir también reducir, por ejemplo, efectos perjudiciales como el efecto de pared fría en invierno o pared caliente en el caso de verano. Y también en el caso de vidrios de control solar, que también cada vez son más comunes, pues bueno, aquí el objetivo es evitar que la radiación solar entre en la vivienda. Por eso es necesario también analizar previamente en qué orientaciones voy a colocar uno u otro en función de las necesidades que tenga esa vivienda, en función de la orientación que tenga y las necesidades de evitar esta radiación. Al final, con los vídeos de control solar, el objetivo es que sin penalizar la entrada de luz se pueda reducir la cantidad de calor que absorbe el vidrio y la cantidad de calor que pasa al interior. Y una evolución de estos vidrios de control solar son los vidrios de alta selectividad. Al final, el objetivo es que estos vidrios de alta selectividad frenan las radiaciones de alto contenido energético, con lo cual estoy frenando esa entrada de radiación solar, sin embargo, me permite el paso de la radiación correspondiente al espectro visible, es decir, puedo evitar la radiación solar, pero sin perder transmisión lumínica. Bueno, un poco como resumen, para que veáis también un poco la evolución de los valores respecto a los valores de transmitancia térmica de las diferentes tipologías, pues bueno, partíamos del vidrio monolítico, 5,7. De hecho, comentaros, antes os hablaba de la tabla de transmitancia térmica máxima que a día de hoy tenemos en el código técnico. Si os acordáis, antes esa tabla hablaba de valores de U de ventana de 5,7, pero ese valor ya se ha reducido y en esta tabla de los valores límites de transmitancia térmica, el valor más alto que aparece en esa tabla para los huecos en zonas alfa, que serían las de Canarias, ya habla de 3,2, con lo cual esto ya estaría, esta parte que vemos aquí de monolítico con perfil sin rotura, por ejemplo, estaría ya fuera de esa tabla de valores límite de transmitancia térmica. Bueno, veis aquí lo que os decía, pues valores de 3,3 en dobles acristalamientos, triples acristalamientos que pueden bajar el valor hasta 1,6 y luego sobre todo la mejora de este valor U por la incorporación de este aislamiento térmico reducido, tanto en dobles acristalamientos como en triples acristalamientos, llegando a valores en el caso de triples acristalamientos con dos bajos emisivos, pues alrededor de 0,5 vatios metro cuadrado. Fenomenal. Esto desde el punto de vista un poco de visión rápida de las prestaciones asociadas las prestaciones y la evolución asociadas a los componentes del hueco. Como os decía anteriormente, desde el punto de vista, si nos ponemos ahora ya desde el punto de vista de la documentación obligatoria, os lo que os decía, el marcado C es obligatorio desde el año 2010 y llamaros la atención respecto a la norma de aplicación para el marcado C de ventana. La norma es la misma, la 14351 parte 1, pero desde el 1 de noviembre de 2019 está en vigor y es con la que se tiene que realizar el marcado C, la versión A2 del año 2016, con lo cual también toda la documentación tiene que incorporar esta nueva versión de la norma, que no desde el punto de vista de ensayos y de prestaciones no ha cambiado, en ese sentido no os preocupéis, pero sí que porque es un cambio más del objetivo campo de aplicación por un tema de las ventanas de fuego, pero bueno, sí que es importante que la que está citada en el DOE es esta versión A2 del 2016. ¿Y qué documentación tiene que recibir el usuario final? Pues bueno, la declaración de prestaciones, la etiqueta de marcado C y luego, muy importante, que siempre a veces se nos olvida, la parte de otros documentos, que son las instrucciones de uso y conservación y posibles avisos y precauciones de seguridad.
Y luego también llamaros la atención respecto a que esta documentación se refiere para cumplir los criterios, los requisitos del reglamento de productos de construcción cuando la ventana es manual. Pero si la ventana es motorizada, además tiene que cumplir los requisitos de la Directiva de Máquinas y Compatibilidad Electromagnética, con lo cual, además de una declaración de prestaciones, el fabricante tendrá que preparar su declaración C de conformidad, la etiqueta correspondiente y también toda la documentación asociada a que en ese caso la ventana ahora ya se convierte en una máquina y tiene que garantizar esa seguridad. De hecho, si os interesa este tema, hemos desarrollado el mes pasado un documento sobre marcado de cerramientos motorizados que también está a vuestra disposición para, si queréis, en ese documento se analiza cuál es la documentación y ejemplos varios que os pueden ser de utilidad. Y ya por último, el tema de la etiqueta de eficiencia energética de ventanas que os decía, que hemos actualizado, pues mira, se puso en vigor la semana pasada, en el que además de la prestación térmica hemos incorporado, lo veis aquí, la clasificación del aislamiento acústico de la ventana. En el caso del aislamiento acústico tiene 5 niveles que lo clasifica en función del valor RATR de la ventana, un poco en la línea del código técnico del DBHR. Y lo mismo, toda la documentación, toda la información la tenéis aquí en la página web ventanaseficientes.com, que también se ha actualizado. Hablábamos antes, cuando he empezado y he puesto la primera diapositiva de prestaciones, instalación y uso, pues bueno, hemos barrido un poco toda la parte de prestaciones de los productos, pero no quería dejar de incluiros esta slide relativa a precisamente la importancia de la colocación de las ventanas. Este párrafo que veis aquí está sacado del actual Código Técnico de la Edificación y como veis, cuando habla de permeabilidad al aire de la envolvente térmica ya indica que es muy importante la parte de colocación, que es necesario cuidar estos encuentros entre la parte de huecos y opacos y aunque no la hace obligatoria, pero sí veis que en la parte de comentarios cita la norma 85219 de colocación de ventanas para precisamente garantizar que la colocación de las ventanas se realice de forma correcta. Ya que os estaba justo hablando de código técnico, comentaros que en relación al código técnico la fecha a partir de la cual será obligatorio ya este nuevo documento básico de ahorro de energía será el 24 de septiembre de 2020, porque aunque inicialmente teníamos junio como fecha límite, pues bueno, se paró este plazo por el tema del estado de alarma y lo que os digo, hasta el 24 de septiembre que será obligatorio. Y ya por terminar, y porque sé que creo que le enlazará luego también bien a Enric, cuando hablamos siempre de colocación de ventanas, bueno, nos gusta poner esta presentación, esta slide, para mostraros un poco, en este caso son los resultados del Estudio Estadístico Nacional que ha realizado la Fundación Musat y está basado en los expedientes de siniestros de responsabilidad civil de aparejadores, para que veáis que, bueno, si vemos de todo lo que cito, la carpintería exterior es responsable de este 5,7%, pero si nos metemos ya dentro del análisis de las patologías, veis que casi el 50%, el 47% sobre el total, se refiere en el caso de ventanas a humedades e infiltraciones. Y si vamos un poquito más en detalle al tipo de causa, pues veis que aquí, que igual el 52% de los casos, estas humedades e infiltraciones y esta patología que ha supuesto un expediente de siniestro está relacionada precisamente con la falta de corrección en la colocación. Veis aquí ausencia y deficiencia de sellados. Con lo cual, esto también es una asignatura pendiente que tenemos que desarrollar. De hecho, desde ASEFABE, en la parte de colocación, en su momento desarrollamos junto con en el Comité de Normalización esta norma que os comento de colocación de ventanas. Hemos desarrollado también una guía técnica de instalación de ventanas y precisamente con la Fundación Laboral de la Construcción hemos trabajado en un curso de actualización para instaladores que como novedad pues se va a poder hacer una parte online y una parte presencial pues para poder favorecer la formación de los instaladores de carpinterías. Y por mi parte nada más. He estado viendo el tiempo para no pasarme. Espero que no me haya comido mucho tiempo y nada, muchas gracias a todos y luego en el turno de preguntas estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Inés. No le robo más tiempo a Enric y Enric, cuando quieras, toma el mando y pon tu presentación.
Gracias. Perfecto. Inés, muchísimas gracias. Como siempre es un placer compartir, compartir presentaciones con vosotros, entre otras cosas, por la parte más interesada, porque abordáis una gran parte de los temas que nosotros luego nos centramos y con lo cual también me ahorro en la presentación. En este caso me gustaría destacar algunos de los puntos que has comentado en la presentación, porque los iré enlazando con la mía, más que nada para luego verificar que todo está relacionado. Me gustaría destacar en primer lugar la norma, la 85219, que hace referencia a la correcta instalación y colocación de ventanas. Me quedo también con el concepto de la envolvente y por último, en esta parte última de tu presentación donde mostrabas los resultados del estudio de las aseguradoras, pues me quedo con los conceptos de humedad, me quedo con el tema de las infiltraciones y como resumen de el problema tanto en los sellados o en las carencias de sellados. Son 3 o 4 conceptos que has puesto encima de la mesa, con muchísimos otros, infinidad de otros conceptos, pero creo que estos son los que en este caso a mí me interesa destacar. Esto por un lado. Por el otro lado, como comentaba, pues como con ASEFABE pues mantenemos una relación muy activa y hemos coincidido en varias presentaciones. Cuando preparaba el webinar de hoy le daba un par de vueltas en el sentido de que qué podría incorporar para ser un buen complemento de la presentación que ASEFABE ya os ha mostrado, y como de alguna manera somos muy proactivos en este tipo de presentaciones, pues lo que intentaba plantearme era un enfoque algo distinto a lo que habitualmente venimos haciendo. Siempre, y si me permitís ya a estas horas del viernes, ya casi a punto alguno de nosotros de poder empezar ya nuestro fin de semana, siempre los fabricantes, las asociaciones o todos los actores que estamos en el sector de la construcción, nos preocupa mucho desarrollar productos innovadores que puedan dar un perfecto cumplimiento a todos estos requisitos que hemos ido desmenuzando a través de la presentación de Inés, pero muchas veces creo que a veces perdemos el punto de partida, es decir, todo esto que intentamos justificar, dónde tiene sus inicios o de alguna manera cuáles son los elementos o la física que hay detrás de que invertamos tiempo, recursos y conocimiento en desarrollar este tipo de soluciones que hemos podido ver o como alguno de vosotros ya conocéis a través de Inlook. De ahí el título de la presentación, que veo que me ha fallado un momentito, vuelvo a intentarlo. He pulsado justo en la pantalla que no debía. A ver, ahora sí. Entiendo que ahora vamos a ver. Ese es el punto de partida de la física de los edificios y evidentemente nos vamos a centrar finalmente en lo que es la física de la ventana. La intención, el objetivo de la presentación de hoy es intentar entender aquellos aspectos estrictamente básicos, previos a todo lo que hemos visto, a todo lo que ya conocéis, que justificarán luego, pues lo que comentaba, todo este tipo de valores, todo el tipo de desarrollos, todo el tipo de prestaciones, todo el tipo de normativa, que lo que va a intentar de alguna manera es dar una respuesta a esta física elemental de la edificación. Y al final, cuando hablamos del principio básico, es intentar entender cómo se gestiona todo este intercambio de energías entre el interior y el exterior de las fachadas, que de alguna manera, finalmente, o como consecuencia de este intercambio de energías, nos van a dar, desde el punto de vista patológico o problemático, problemas de humedad, que ya hemos visto en la presentación de Inés, problemas en las juntas por tema de agrietamientos o de falta de sellados. También lo hemos visto en ese informe de las aseguradoras que estaban hablando que prácticamente ese 50% de las patologías que se registraban en las ventanas o en los cerramientos tenían que ver con deficiencias en tema de los sellados que provocaban como consecuencia infiltraciones. ¿Vale? Es de alguna manera es intentar entender de la forma más sencilla posible cuál es la física que se esconde detrás de todas estas problemáticas que dan lugar a todo lo que ya dentro de nuestro campo de actuación nosotros trabajamos. Para ello, mi presentación, también muy escueta, porque disponemos de poco tiempo, se basa en estos 4 puntos. El principio básico, cómo se gestiona el transporte del calor y el frío en este intercambio interior-exterior, todo aquello que tiene que ver con el vapor de agua, el transporte de la humedad y las expansiones lineales de los materiales. Como principio básico, entenderíamos que la física de la construcción es la ciencia que de alguna manera en lo que intenta es desarrollar toda la mejora
de los aspectos vinculados al tema del confort y a la durabilidad del edificio. Si veis a mano derecha, en este esquema de estos 5 puntos básicos, todos aquellos que seáis conocedores o tengáis alguna aproximación al tema del Passive House, al final recoge los 5 principios fundamentales del Passive House. Tienen que ver con todo el tema del aislamiento térmico, todo aquello que tiene que ver con la correcta instalación de la ventana para de alguna manera dar continuidad al envolvente y que esa combinación o ese equilibrio entre las transparencias, entre los huecos y las opacidades se comporten de la forma más homogéneamente posible. Tiene que ver con evitar y reducir todos los puentes térmicos, con todo el concepto de la hermeticidad, que es un concepto evidentemente que tiene mucho campo para desarrollar, y todo lo que está vinculado al tema de la ventilación, a asegurar la renovación de aire con una cantidad y con un caudal determinado por hora para garantizar pues, no solo los temas del confort desde el punto de vista de no tener pérdidas térmicas, sino también de garantizar aspectos vinculados con la salubridad. Desde la óptica del transporte del calor y del frío. Terminología básica que de alguna manera incorporamos y que de alguna manera explica mucho de lo que estamos viendo. El primero tendría que ver con la resistencia térmica de los materiales, que en este caso viene definido por este valor R, que se mide por metros cuadrados grado Kelvin dividido de vatios. Lógicamente, cuanto mayor sea el valor de resistencia térmica de un material, mejor, más aislante será. Desde el punto de vista de la transmitancia, también nos lo presentaba Inés en su presentación. Aquí el valor que define la transmitancia es el valor U y es la capacidad general de una serie de barreras para transferir este calor. Aquí este valor es inversamente proporcional al anteriormente visto, es decir, cuanto más bajo sea este valor, mejor será. Y desde el punto de vista de cuál es el coeficiente que nos permite medir tanto la resistencia térmica como la transición térmica, hablamos del valor lambda, que se mide por vatios partidos por metro grado Kelvin, y es, lógicamente, este coeficiente que tiene cualquier material a ofrecer una resistencia a la conductividad de la energía. En este caso también, cuanto más bajo sea este valor, mejor. Estos son la terminología básica que vamos a tener que tener en cuenta y trabajar desde el punto de vista del conocimiento para entender luego todo lo que hemos visto anteriormente o todo aquello que los fabricantes de este tipo de productos vinculados a estas características luego intentamos convencernos. Para tener una fotografía muy rápida histórica de cómo ha ido evolucionando. Inés nos lo ha enseñado desde el punto de vista del acristalamiento. Aquí sí que haríamos una referencia directa a la transmitancia térmica. Anterior al año 90 estábamos en esos valores superiores a valores de 4. Actualmente nos movemos ya con triples acristalamientos y con filtros, pues valores de transmitancia térmica inferiores a 1 vatio partido de metro cuadrado grado Kelvin. Desde el punto de vista de la resistencia térmica, pues exactamente lo mismo. Nos movíamos en valores inferiores a 2 metros cuadrados por grado Kelvin partido de vatio, y actualmente hemos optimizado y tenemos materiales a nivel de aislantes con muchísimo valor, mucho más eficientes, con valores superiores a 5. Lo importante es entender la relación que existe entre el valor R y el valor U, el valor de resistencia y el valor de transmitancia, como os comentaba, son inversamente proporcionales. Lo que nos va a interesar es tener valores de resistencia muy altos y valores de transmitancia muy bajos, pero aún así, vinculados directamente en ese otro elemento que he destacado antes de la envolvente, podremos ver que en comparación un triple acristalamiento con valores de transmitancia muy bajos, siempre en comparación con la resistencia térmica, tendrá valores más desfavorables. Es decir, sigue existiendo ciertos desequilibrios entre los valores de resistencia térmica de los materiales utilizados en la fachada frente a aquellos que utilizamos en el cerramiento de los huecos. Esto es un tema importante porque lógicamente, sobre todo los fabricantes del acristalamiento, es algo en el que trabajan permanentemente.
por dinamizar un poco la charla, ¿vale? Y aquí sí que voy a utilizar a Ferran para que nos eche una mano a través del hueco, ¿vale? Es una manera un poco de interactuar con vosotros en el sentido de tener más o menos asumido estos conceptos de los que estamos hablando. Aquí a la derecha podéis ver un detalle constructivo formado por una pared exterior, por una cámara, por un aislamiento y una pared interior. Esto sería un detalle constructivo. Tenemos una diferencia de temperaturas entre el interior y exterior de unos 20 grados y en este caso yo lo que os preguntaría, ¿vale?, es cuál será el comportamiento normal de la temperatura cuando atraviese la fachada, lógicamente desde el exterior al interior. ¿Qué os pensáis? Y me gustaría que pusierais azul, rojo o naranja en el chat. Es decir, el comportamiento de la temperatura cuando atraviese esta fachada será el que sigue la línea azul, el que sigue la línea roja o el que sigue la línea naranja. Sí, Ferran, ¿nos puedes ir comentando un poco, así a ojillo, más o menos cuál es el porcentaje de colores? Estoy pendiente del chat, a ver si se animan y comentan. A ver, señores. ¿Cuál sería el comportamiento de la temperatura cuando atraviesa desde el exterior al interior? Arantxa nos comenta naranja, José Roca también naranja. Naranja entiendo que es el que yo veo como amarillo, ¿eh? Sí, ahí, exactamente. El azul y el rojo, el que es distinto al azul y al rojo, naranja, amarillo, cualquier tono de esa gama, ¿vale? Pues efectivamente, es decir, en este caso, este transporte de calor-frío en la fachada, pues donde lógicamente va a tener mayor incidencia, va a ser en el camino naranja, la temperatura va a atravesar la fachada, en la fachada va a tener poca pérdida térmica, porque nos la va a mantener precisamente el aislamiento, y cuando llegue ya a la cara exterior del aislamiento, ahí es donde drásticamente vamos a tener esa caída térmica. Todo este tipo de conceptos, evidentemente, es muy importante considerarlos tanto en los elementos de fachada como, lógicamente, en la ventana, desde el punto de vista de tener un correcto balance energético entre el frío y el calor o las pérdidas térmicas. Aquí lo que será muy importante es aportar cualquier tipo de producto, cualquier tipo de solución que nos dé respuesta a este tipo de problemática. Otro tipo de conceptos en el tema del transporte del calor y el frío a considerar, que es el tema también del cálculo del valor de la resistencia mecánica. Este cálculo de resistencia mecánica viene definido pues, por el espesor del material, por cuánto material medido en metros tenemos que atravesar, por ese valor lambda que comentamos de capacidad aislante. Vamos a poner también un ejemplo, ¿vale? Para ver cómo se puede hacer el cálculo, en este caso ya directamente en la parte que nos afecta de la conexión de la ventana con el hueco, que tiene que ver con el tema de las juntas. Nosotros tenemos una espuma de poliuretano determinada y lo que queremos validar, si es para esta junta de profundidad de 50 milímetros, para hacer los cálculos oportunos de la resistencia de la transmitancia, realmente 50 es el valor correcto. Aquí simplemente os voy a pedir es un sí o un no, si vosotros consideráis que 50 va a ser el valor que hemos de considerar como el valor correcto del espesor del material que tenemos que atravesar. Y Ferran, también te voy a pedir aquí que recojas la respuesta del chat. A ver, estabas esperando a ver si contesta alguien se anima. No, parece que hay dudas, ¿eh? La gente no lo tiene claro y no contesta. Los he pillado fuera de juego, ¿vale? En este caso la respuesta sería no, ¿vale? Es un tema básico simplemente de trasladar las unidades correctas. Hablábamos que le tiene que ver con el espesor del material medido en metros. La junta es de 50 milímetros, con lo cual simplemente lo pasaremos a metro. Pero aquí básicamente, aquí lo importante es entender que esta junta, dependiendo de cuál sea la dimensión del ancho de la junta, el espesor, también nos va a dar, como nos dan las ventanas, como nos dan los elementos de construcción en la fachada, va a dar valores de resistencia
y nos va a dar valores de transmitancia. En este caso, esa junta va a tener un valor de resistencia de 1,39 metros cuadrados grado Kelvin partido de vatios, y a nivel de transmitancia, ¿vale?, que como sabemos que la transmitancia es igual a la unidad dividida precisamente de esa resistencia térmica, el valor que vamos a obtener es de 0,72 vatios partido de metro por grado Kelvin. Es decir, como resultado, las juntas también forman parte del sistema ventana. La ventana no solo está conformada por el perfil, acristalamiento y el herraje, sino que tendremos que considerar la conexión, el sellado, como un valor más, porque también, lógicamente, como podéis ver, interviene en la pérdida y ganancia del balance energético de la vivienda. Desde el punto de vista de la humedad, otro de los puntos importantes de la física de la edificación y que también muchas veces no se considera lo suficiente. Todo y que en la norma de instalación y colocación de ventanas, en la 85.219, afortunadamente hay un punto que hace referencia explícita a la necesidad de gestionar adecuadamente la difusión del vapor de agua desde el interior al exterior de la vivienda. En este caso, las variables con las que vamos a trabajar va a ser el valor SD, es un coeficiente de la renuencia del material a dejar pasar el vapor de agua. Dicho de otra manera, es cuán impermeable o permeable es un material a facilitar o no el paso de las moléculas de vapor de agua a través de él. Lógicamente, cuanto más bajo sea este valor, lo que nos indicará es que el material es más transpirable a las moléculas de vapor de agua, y cuanto mayor sea este valor, medido en metros, más impermeable será este material a dejar pasar moléculas de agua a través de él. El otro término con el que vamos a tener que batallar es la humedad relativa, ¿vale?, medida en porcentaje, y básicamente lo que establece es la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire determinada y el porcentaje de humedad máximo que podría tener perdonad, me he liado, ¿vale? Es la relación que existe entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la máxima que podría tener antes de que esa cantidad de vapor de agua condensara y se convirtiera en agua, ¿vale? Ahora sí, disculpad. Y esa palanca que hace que ese porcentaje de vapor de agua se condense, precisamente es la temperatura del punto de rocío. Lógicamente, cuanto mayor sea la temperatura ambiental, mayor será el porcentaje de humedad relativa que esa masa de aire podrá mantener antes de condensarse. Cuanto más baja sea la temperatura de esa masa de aire, lógicamente, antes condensará el porcentaje de vapor de agua que tiene. Lógicamente, y aquí también en estas dos gráficas, de alguna manera volveríamos a retomar los términos de confort, entendemos, tanto desde el punto de vista de salubridad, para evitar la generación de bacterias o la generación de ácaros o de mohos, que el grado óptimo desde el punto de vista de la humedad se establecería aproximadamente en un rango entre 40 y 60%, con temperaturas que estuvieran establecidas, como podemos ver en la gráfica de la derecha, entre 20 y 24 grados. Siempre es relativo, valga la redundancia, porque lógicamente influirá no solo la temperatura, sino el porcentaje de humedad. Pero cruzando esas dos variables, entenderíamos que todo aquello que se comprende entre 21 y 24 grados y entre un 40 y un 60% de humedad nos va a dar unos niveles de confort importantes, que además va a evitar pues, la generación de todo el tema de bacterias, virus o cualquier otro tipo de patología que nos pueda afectar. En esta gráfica simplemente establezco un comparativo, porque a veces también esto un poquito genera confusión entre los coeficientes de vapor, de agua, versus a los valores de aislamiento térmico. Como podréis ver en esta gráfica, no hay una relación directa, es decir, podemos tener materiales con unos altos valores de resistencia térmica que por contra sean o muy transpirables al vapor de agua, es decir, con valores de SD muy bajos, o materiales también con valores muy altos de resistencia térmica, pero que por contra sean muy impermeables
a la difusión del vapor de agua. Es decir, no hay una relación directa entre estos dos conceptos, con lo cual vamos a tener que atenderlos de forma particular, sobre todo atendiendo en qué capa o en qué barrera o en qué punto de colocación o qué importancia tienen en nuestro diseño constructivo. Rápidamente, por no aburrirnos, lógicamente existen todo tipo de tablas o de todo tipo de herramientas que nos permiten poder establecer cuáles los cálculos necesarios para poder saber todos estos datos. Aquí simplemente hay un ejemplo, ¿vale? Para poder hacer un cálculo de la humedad relativa. La humedad relativa es el resultado de la división entre la presión de vapor saturado en el punto de rocío dividido de la presión de saturación a la temperatura del aire, ¿vale? Multiplicado por 100. En la tabla de la derecha, pues podéis ver una tabla que básicamente nos permite buscar en el rango de las SIS cuál es el valor de temperatura, en el rango de las X los decimales, estos 27,7, nos da este valor máximo de presión que dividido de la presión relativa nos permite establecer este porcentaje del 40% de humedad relativa que tendríamos en esta situación de presión de vapor. Por contra, si lo que quisiéramos buscar este punto de rocío para saber en qué temperatura vamos a tener condensación de esta masa de aire, pues lo mismo, apoyándonos en la misma tabla, marcado en naranja o en amarillo, podríamos buscar a través de la presión máxima que tenemos de vapor saturado, cuál es la temperatura, cuál es el rango de temperatura que vamos a tener previo a que toda esta masa de vapor de agua condense. Insisto que estos datos son muy importantes a la hora de diseñar y de elegir la solución adecuada de producto que nos garantice que vamos a tener un comportamiento adecuado de nuestros materiales. Y esto, evidentemente, tiene que ver con la zona climática, los niveles de pluviometría o las diferencias de temperatura que podamos tener siempre en nuestro caso. Teniendo en cuenta siempre en la cabeza que la física de la edificación lo que intenta es corregir o buscar el equilibrio entre el interior y el exterior. En este caso, última pregunta. ¿Cuál sería el flujo de humedad a través de la fachada desde el interior al exterior o desde el exterior al interior? Pregunto. Bueno, vamos a ver si esta vez la pregunta es más fácil, ¿no? La humedad en esta diferencia, en este esquema que tenemos planteada, que tenemos en el exterior 0 grados y en el interior 20 grados, la humedad se transporta desde el interior de la vivienda hacia el exterior o, por contra, absorbemos la humedad desde el exterior al interior. ¿Alguna respuesta? Del interior al exterior, nos comentan José Abreu y Arantxa. Efectivamente. ¿Vale? En este proceso de migración, lógicamente, la humedad donde se genera el vapor de agua, lógicamente, va a ser en el interior, tanto por la aclimatación o como por la acción propia del ser humano, de las personas que lo integren. Y todo este vapor de agua que está muchísimo más caliente por el primer principio de la termodinámica va a intentar buscar y ponerse en contacto con la masa de aire frío, con lo cual la migración irá en este sentido. La última pregunta, lo prometo, es ¿dónde va a estar el mayor riesgo de condensación? En este esquema de pared, aislamiento, cámara de aire y pared exterior, ¿dónde creéis vosotros, ¿vale?, que se va a dar el problema de condensación? Como vamos mal de tiempo, lo voy avanzando. Este será el punto más crítico. La temperatura a 20 grados se va a ir más o menos manteniendo, va a ir traspasando la pared interior sin pérdidas excesivas de temperatura, va a ir traspasando el aislamiento térmico, pero justo en la salida del aislamiento térmico es donde vamos a tener más pérdida de humedad y justo en este punto, donde se va a poner en contacto la masa fría con la masa caliente, es donde vamos a poder tener el mayor riesgo de condensación, de generación de agua. La última pregunta, que ya la contestaré, es ¿dónde debemos bloquear la humedad? Pues lógicamente en esta capa de aquí. Es decir, lo que vamos a intentar es allí donde tenemos mayor pérdida térmica, que es en la transferencia de la capa de aislamiento, bloquearla para que pasen el menor número posible de moléculas de vapor de agua caliente
y así evitar los terribles efectos de la condensación. Si esta es la cantidad de humedad que pasa a través de los materiales o la que debería de pasar, este es el problema que tenemos cuando tenemos una fuga de aire. Cuando tenemos una fuga incontrolada de aire caliente que sale hacia el exterior de forma despavorida, sin tenerla regulada ni controlada, lo que estamos creando es pérdidas térmicas, generación de condensación, cantidades de agua que aportamos a la estructura, y evidentemente esto no solo genera problemas de salud, sino que sobre todo a medio y largo plazo genera problemas patológicos en la estructura. Por tanto, solo la hermeticidad será la llave o la solución de poderlo evitar. Desde el punto de vista de la expansión lineal, evidentemente, por efectos de la diferencia de temperaturas, todos los materiales constructivos están expuestos a la contracción y a la adaptación. Aquí tenemos dos casos de cómo trabaja una junta desde el punto de vista de la expansión lineal y por el punto de vista también de... Disculpad, pero se me ha quedado aquí en la punta de la lengua por temas de tracción, ¿vale? Evidentemente la expansión lineal no solo va a estar afectada por efectos de la temperatura, sino también va a depender del color, de la orientación de la fachada, de la espesura y de la densidad de los materiales, por cómo esos materiales o cómo esas estructuras están fijadas y evidentemente por el tipo de material. En esta tabla ves rápidamente distintos valores de los coeficientes de dilatación de los materiales. Hay materiales que tienen coeficientes de dilatación muy grandes y hay materiales que tienen coeficientes de dilatación muy pequeños. Para terminar, un ejemplo, ¿vale? Esta es la fórmula de cálculo de las dilataciones. Aquí simplemente vamos a establecer una comparativa entre el hormigón y el aluminio. Para 6 metros de hormigón de color gris con un rango de temperatura, diferencia de temperatura de 50 grados, de menos 10 a más 40, y para 3 metros de aluminio de color negro también con un rango de menos 10 a más 70. ¿Vale? El coeficiente de dilatación del hormigón es de 0,012 multiplicado por esos 6 metros y esa diferencia de temperatura nos dice que ese hormigón en esa dimensión de 6 metros va a tener una variación de 3,6 y para la mitad de la longitud con el aluminio, teniendo en cuenta que tiene un coeficiente de dilatación prácticamente el doble del hormigón, pues lógicamente la variabilidad dimensional para esos 3 metros va a ser de 0,52 metros. Desde el punto de vista de lo que afecta a la junta, imaginaros cuál va a ser la consideración que vamos a tener que hacer a la hora de elegir el mejor sellador, teniendo en cuenta que en el caso del aluminio, para esos 3 metros, la junta puede tener una variabilidad, ¿vale?, de 22 milímetros. Importante, ¿vale?, como resumen de, teniendo en cuenta cuál es la física de los edificios o todos aquellos elementos que afectan al incorrecto sellado de la ventana en el hueco, los criterios de elección de los mejores productos para poderlo colocar. Lógicamente, el IBRUC dispone de todo tipo de calculadoras para que todo esto que hemos visto sea hecho de forma rápida e intuitiva y no tener que estar perdiendo tiempo ni tener que hacer clases de física rápida para poder accederlo. Y nada, simplemente para terminar, pues lo que comentamos, el IBRUC dispone de todo tipo de aislantes como espumas de poliuretano, cintas de espuma impregnada multifuncionales que dan respuesta a ese tipo de requerimientos, membranas inteligentes para dar respuesta también a toda la gestión y difusión del vapor de agua y, lógicamente, todo tipo de selladores de todo tipo de calidades que pueden dar también respuesta a ese requisito, ese requerimiento de amplitud dimensional para poder absorber las distintas diferencias dimensionales de las juntas. Pues hasta aquí, Ferran, te devuelvo la palabra. Gracias a todos. Perfecto. Bueno, pues a todos los asistentes, si tienen algún ruego o pregunta relacionado con la exposición tanto de Inés como de Enric, tenemos el chat abierto o si prefieren hacerlo activando el micrófono, pues también lo podemos hacer siguiendo un orden. A ver. Vamos a ver si se anima alguien. ¿Todos empezar? Aprovechar sobre todo que está Inés y podéis extraer información muy valiosa y aprovechar para hacer esas preguntas que a veces si pudiera lo preguntaría o me gustaría resolver alguna duda. Exacto.
¿No os animáis? No. Me ha quedado todo súper claro. O ha quedado todo claro o todo demasiado confuso. Cierto, cierto. No, a ver, señores. ¿No hay preguntas? No, parece ser que no. Pues... Bueno, seremos positivos que es viernes, Sí. entendemos que la exposición ha sido clara. Ha sido muy, muy intensa, porque como comentaba Inés, disponemos de poco tiempo, pero bueno, al menos lo importante es con grandes pinceladas, de dejar algunos conceptos en el aire que luego, pues como ella también comentaba, en caso de que alguien posteriormente al webinar quiera ahondar o profundizar en alguna de las cuestiones, pues tanto a Cefabe como nosotros estaremos encantados de poderos dar traslado. Vale. Igualmente os haremos llegar todas las presentaciones y todo el material que habéis visto. Igual, sí. por nuestra parte, cualquier duda que a lo mejor ahora no surge la duda, pero también a vuestra disposición para resolver las dudas que os puedan surgir. Yo como final me quedo con una frase que me ha apuntado que ha dicho Enric, que me ha parecido muy interesante de su presentación, de que, y lo estamos viendo y lo hemos visto a lo largo de toda la presentación, pero que las juntas también forman parte del conjunto y desde el punto de vista de la transmisión y el aislamiento es necesario considerarlas y para ello es necesario tenerlo en cuenta para los criterios de elección. Perfecto. Pues si me permites también para poner yo mi punto final y a colación de lo que tú comentabas, yo creo que actualmente tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología y tenemos los productos para dar respuesta a todas las soluciones y a todos los requisitos que la actual construcción y las actuales necesidades nos demandan y que está en nuestras manos, en la de todos, en los que estamos todos aquí representados, el poder acometer la ventana, evidentemente, de forma eficiente y eficaz. Ya no hay excusas, ese sería el punto final, no hay excusas. Exacto. Vale, pues comentaros que la grabación se está realizando, lo vamos a finalizar en breve. Os enviaremos el enlace para que la podáis descargar y verla y repasar todos los datos que han aportado tanto Inés como Enric. A todos los asistentes, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, Enric. Muchas gracias, Inés, por las exposiciones. Y nada, nos vemos pronto en un siguiente webinar. Buenas tardes. Gracias a todos y buen fin de semana. Gracias.